Hola, sean bienvenidos al podcast Aulas que Gritan. Tenemos una invitada muy especial, la licenciada en Educación Inicial, Laura Mena. Para nosotros es un placer tenerla aquí para conversar sobre temas importantes que al Ecuador actualmente le están afectando y va a afectar su futuro. Para comenzar, ¿cuál es el diagnóstico más urgente que usted tiene sobre la educación en Ecuador? Bueno, en general, basado en mis experiencias, que ya tengo aproximadamente unos 20 años en educación, eh, lo más urgente que podríamos analizar es las aulas interactivas, ¿no? El proceso de utilizar la didáctica en la manera de enseñar, direccionar el aprendizaje de una manera diferente. No quedarnos en la parte tradicional, sino que cada cierto tiempo hay que ir innovando. Entonces, esa es la parte más urgente, la manera en cómo trabajar con las diferentes aulas. Porque en primera instancia, cuando empiezas a trabajar con un grupo, la misma manera de trabajar no la puedes utilizar con otro paralelo, por ejemplo, porque todos son diferentes. Entonces, esa es la parte más urgente que yo he podido observar. Usted nos habla mucho sobre la metodología de enseñanza. La práctica en el aula es la que hay que manejarla diferente. Y en el tema de habilidades blandas, Las habilidades blandas se utilizan usualmente en cada planificación que manejan los profesores. Por ejemplo, yo el día de hoy voy a enseñar eh, el sistema solar y vamos a trabajar con la habilidad blanda de trabajar en grupos. Entonces, usualmente los profesores manejan las habilidades blandas de una manera transversal cada vez que estamos enseñando alguna asignatura, cualquier tema. ya tú tienes algo que contarnos. Sí, la verdad es que yo hace poco estuve impartiendo también una unidad educativa y pues yo trabajé conjunto a mi profesora que también es educomunicadora. Entonces ella lo que me decía es que básicamente uno tiene que ir y pararse y hacer el payaso muchas veces, porque hay chicos que como usted mismo dice no se puede trabajar con la misma metodología. Entonces siempre hacerlos reír es como un poco más como chévere para ellos, porque así como que sienten esa conexión y no ven que es como una profesora la que está hablando, sino más bien como una amiga. O sea, eso por mi parte, ¿no? Porque no es que me desarrollo en ese ámbito, yo soy futura comunicadora, no educadora, pero la verdad es que sí me estresé un poquito cuando trabajé con los niños, porque eran chiquitos, y de igual manera yo aprendí de ellos cómo se comportaban, cómo trataban de entender. Entonces, fue un poco caótico, pero a la vez me sirvió a mí para darme cuenta que es verdad lo que usted dice, no siempre podemos trabajar con una misma metodología. Bueno, desde mi punto de vista, el actuar de manera divertida funciona de vez en cuando, pero no siempre. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a tener un manejo de grupo. Cuando vas a hacer un trabajo, ¿qué tipo de herramientas llevas? Tu trabajo, ¿qué tipo de herramientas llevas? Yo llevé mano para hacer manualidades, los niños no No, se... pero me refiero a la carrera que actualmente sigues. Mencióname tres cosas que tú llevas cada vez que tienes que hacer algún trabajo. ¿Ok? Micrófonos, el aro de luz y mi agenda para anotar. Perfecto. ¿Qué pasa si tú no llevas tus instrumentos o tus habilidades cuando vas a dar Me clase? siento vacía. Eso es lo que, esa es la manera de que un profesor se siente estresado cuando no lleva las herramientas adecuadas para dar clase. El maestro actual no debe sentirse avergonzado por sacar la lengua, por sentarse en el piso. Entonces, esa es la diferencia. Pero actuar como payaso, la palabra explícita payaso, va a hacer que el estudiante te pierda el respeto, pero sí puedes reírte con ellos, ¿ok? Okay. Pero, como te digo, actuar de manera relajada, que sientan que contigo podemos trabajar de manera divertida, los comprendes, pero siempre y cuando también sepan que hay una autoridad. Porque el momento que ellos no ven esa autoridad o tú estás, dices, ya terminé de trabajar y me quedan 15 minutos, ¿y ahora qué hago? Y tú no tienes solucionado qué vas a hacer, ahí viene el escándalo.
Okay. Si tú tienes organizado tiempo, materiales y llevas todos los recursos que necesitas, termina la hora de clase y tú sentiste que fue un éxito, porque todos hablaron. El éxito no es que el estudiante permanezca callado, el éxito es que el estudiante se mantenga activo, conversando con el compañero. Es más, no importa si no están hablando de la temática que tú estás planteando, pero probablemente estén consultando algo que tú mencionaste. O, por último, que la profesora vino peinada hoy. Ya, son pequeños detalles. Claro. Pero el punto es de que esa conexión que existe de conversación en el grado, en el curso, el profesor debería sentirse alegre de que no se mantienen quietos, sin conversar, sin estabilizarse, o sea, eso. Ok. Hablábamos aquí de un punto importante, que es captar la atención del estudiante. ¿Cuál ha sido uno de sus mayores retos para captar esta atención de los estudiantes que tienen muchas veces habilidades diferentes a los de los compañeros del curso? La edad más difícil para captar la atención es en 10º, 1º de bachillerato y 2º de bachillerato. Esos 3 niveles. Esos 3 niveles son un poco más difíciles de captar la atención. Pero ¿qué es lo que debe hacer un profesor? Es investigar cuál es el artista que está en el momento para llevar una música que se acorde, obviamente, de acuerdo a la educación que se están formando, y conversar. ¿Qué opinas tú sobre este actor? ¿Cuál fue su primera canción? Etcétera. Entonces, allí tú haces que el estudiante te preste atención. Cuando él o ellos, el grupo de ellos, se dan cuenta de que tú conoces qué es lo que le gustan a ellos. Entonces, esa es la parte más complicada. Cuando el profesor cree que le va a interesar una lectura que está en el libro, que no está acorde o no le interesa la edad de él. Entonces, tú puedes adaptar esa lectura a lo que a él le llama la atención. Okay. ¿Qué series están viendo en Netflix? ¿Se vieron tal? Ah, ok, me parece interesante. ¿Qué opinas sobre esto? Y de ahí los enganchas, ¿no? Introduces, obviamente, tienes que buscar las categorías que a ellos les llamen la atención y ahí introducir el nuevo conocimiento. Si no, no captas la atención del estudiante. Engancharlos con la tendencia que está en ese momento sí, para actual. poder, sí. poder regular la clase, para como que exista una metodología más integrativa. Dinámica. Romper el hielo. Okay. Cuando rompes el hielo, al instante comienzas a captar la atención por lo menos de la mitad del curso. Si el resto del curso no les llama la atención, tienes que investigar. Y eso sucede cuando estás trabajando con el grupo de estudiantes y logras y te sientas al lado de ellos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿y cómo te llamas? ¿Y dónde vives? Y así comienzas a investigar y de pronto ya tienes lo que tú necesitabas. Atención. Tocamos el punto de las aulas y tenemos una pregunta que es la siguiente, ¿no? ¿Cree usted que la dependencia casi total al teléfono ha creado lo que muchos llaman niños difíciles de educar, afectando directamente su capacidad de concentración o de relacionarse? No creo que sea una razón para no tener el control de los estudiantes. Aquí la pregunta está muy amplia porque si hablamos de niños menos de 5 años, obviamente pueden llegar a tener un retraso. Pero si estamos hablando de niños más grandes, podemos regular este tipo de uso del teléfono celular y manejarlo de una manera positiva, porque tú no les puedes quitar a la generación que tenemos actualmente algo que todo mundo usa, sino que tenemos que involucrarlos en que es positivo y que comiencen a tener pensamiento crítico para poder discernir la información que encuentran en el teléfono. Entonces, ese es el punto de partida, pero yo personalmente no se los quitaría. Actualmente yo a mis estudiantes a veces les digo, hagan un ejercicio, soy profesora de universidad, hagan una planificación y les digo, y tienen 5 minutos y me observan, me dicen, ¿qué? Y yo le digo, ¿para qué está el celular? Pero después de que terminen de hacerlo con la IA, sí quiero que me lo expliquen detalladamente por qué. Porque es la razón. ¿Qué investigaron y qué hicieron? Porque estás utilizando este método. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se usa? ¿Y qué pasa con las necesidades educativas especiales? ¿Qué vas a aplicar? Entonces, si eso no tienen en el contexto y no saben cómo la IA se los envió, entonces ahí viene la nota mala. Pero mientras tanto, pueden utilizar cualquier inteligencia artificial porque debemos mantenerla como parte de nuestra ayuda, más no como... Exactamente.
Sí, la verdad es que muy pocos llegan a comprender que la IA es un asistente. O sea, yo he visto comportamientos de estudiantes que básicamente ni se fijan si es que han copiado mal la última parte donde dice, ¿quieres que te agregue algo más? Entonces, sí, es difícil, pero yo creo que con constancia se puede lograr que haya esa reflexión, que haya el pensamiento crítico, porque de nada sirve que vayamos a buscar una información y solo copiemos y peguemos. Usualmente lo hacen así. Nosotros, por ejemplo, nosotros ya no enviamos a hacer ensayos, porque yo sé que si pongo la pregunta, ellos copian y pegan. Entonces, ¿cuál es la opción? Sí, hagan el ensayo, no hay ningún problema. Ok, al día siguiente. Cuéntame, ¿y cuál es tu perspectiva? Ah, ok, muy bien, por lo menos lo leíste. Y se me ríen. Sí, lo leí, ok. ¿Y tú piensas que esa respuesta está correcta? Y están... No sé, no sé. Entonces, no, ahí viene el aparcamiento de celulares o el aparcamiento de estacionamiento de celulares, en donde cuando trabajamos de esta manera de ensayo, como yo le decía, a mí me encanta bastante que lo utilicen. Y es más, un estudiante me decía, es que yo primero le digo, hola, buenos días. Le digo, no, vamos a utilizar el algoritmo correcto para trabajar mejor con la IA. Pero les mencionaba, el aparcamiento de celulares es donde ya hicimos, ya trabajamos, ok. El aparcamiento de celulares es todo el grupo, todo el curso deja los celulares en una mesa, aparcamiento de celulares, y comienzo a interactuar con ellos. Okay. Entonces, esa metodología. Sí, es aparcamiento de celulares. Okay. Y después pasa el tiempo, o a veces yo opto por decir, bueno, ahora vamos a trabajar, y cojo 2 celulares y los pego y digo, ellos van a ser pareja y van a trabajar en diferentes preguntas. Entonces, pero la técnica que yo utilizo más bien es cuando utilizo el aparcamiento, es cuando yo necesito saber si existe un aprendizaje después de esa pregunta de ensayo que yo hice, así lo hayan hecho con la IA, pero yo sé que si ya leen, tienen que utilizar la técnica de que leo rápido, reflexiono, así se ha copiado, reflexiono, lo interactúo y de ahí lo tengo que contar. ¿Y cómo lo tengo que contar? No como adulto, tienes que explicarlo como que si estuvieras explicándole la respuesta a un niño de 8 años. Entonces, algunos utilizan imágenes, dibujos, otros utilizan diferentes tipos de palabras. Y cuando utilizan una palabra técnica, le digo, ¿y el niño de 8 años te va a entender? No, entonces cuando tú comienzas a explicarle la información como si lo estuvieras explicando a un niño de 8 años, yo entiendo que tú lo entendiste porque estás hablando con ejemplos. Entonces esa es la técnica de evaluación de aprendizaje que usualmente utilizo yo. Hablando un poco sobre las clases, las metodologías, en el tema de infraestructura, ¿cómo usted ve el avance en educación? Las aulas en colegios fiscales o privados que usted ha tenido la oportunidad de visitar o de muchas veces hasta trabajar en temas de vinculación, ¿es la necesaria la que los estudiantes necesitan o hay un retroceso en ese tema? Bueno, las aulas de clase son amplias. La diferencia se enfoca en que el número de estudiantes que están en las unidades educativas fiscales, a veces hay estudiantes, un número muy alto, 45, 50 estudiantes, ¿no? Y que es difícil de poder prestarle atención minuciosamente a los estudiantes cuando son 50 y solamente tienes 2 horas de clase. Entonces es como que le presto atención a 15 niños y el resto los dejo a un lado. O sea, si prestaron atención bien y si no, no. Entonces, en las aulas de clase de los colegios privados, el mínimo de estudiantes estamos hablando de 30, o sea, son máximo 30 estudiantes, de 25 a 30 estudiantes. En un solo grado. En un solo grado, perfecto. Entonces, esto permite que si tú vas a interactuar, sea en grupos, no vas a hacer grupos extensos de 7, sino grupos de 2, grupos de 3. Al hacer grupos de 7, se va perdiendo la calidad educativa, porque la calidad educativa es de que, ¿sabes qué? 3 chicos pensamos y el resto pasa
porque le van jalando los 3, pero no entran a una nota espectacular por el pensamiento, sino simplemente por estar en el grupo de los chicos más pilas. Entonces, eso pasa y eso trae una desventaja a la hora de calificar los profesores y a la hora de poder tener mejores expectativas laborales el día de mañana por haber estado graduado en una escuela fiscal. Pero no digo que sean todos, sino los que vienen arrastraditos porque trabajan en grupo, o sea, por lo que no están muy interesados. O sea, esa es la diferencia. Ajá. Hablamos del sistema público en temas de escuelas, colegios, hablemos en temas universitarios, las aulas universitarias. ¿Cómo usted ve el avance de las aulas universitarias en su institución? Las aulas universitarias, bueno, yo he tenido alumnos de 50 estudiantes y es un desafío para mí. A pesar de que es más fácil porque son adultos, ya están allí porque les gusta la carrera, ya están allí porque tienen aspiraciones. Unos que otros. Unos que otros. Otros dicen, no, lo que pasa es que, bueno, ya me salió esta carrera y estoy estudiando. ¿Qué se puede hacer? Ok, fue mi última opción. Cuando yo escucho decir eso, usualmente me siento y digo, no, tranquilo, o sea, es como que yo hago que tú te enamores de la carrera. Porque yo comienzo a decir, si sabías que los de octavo aplicaron para ir a hacer sus pasantías a Disney, entonces se quedan, ¿cómo? Sí, ¿qué? Sí, y yo le digo, sí, y ya probaron 10, ¿es en serio? Y yo comienzo, bien chicos, esto está muy cansado, vamos, 5 minutos de chisme y comenzamos a chismear, ¿no? Cualquier cosa que haya pasado en la universidad, estamos... tiempo de chisme, ok, se acaba el chisme conmigo, chismeen entre ustedes y de ahí comienzo, ok, vamos otra vez. Entonces ellos dicen, ¿es así la educación? Y yo digo, es increíble mientras tú tengas los métodos y sepas cómo manejar el tiempo de calidad con el estudiante. Entonces ahí comienzan, como que me voy a quedar en educación. Entonces ahí comienza ese cambio de ánimo. En algunas ocasiones, en otras no, porque en otras sí digo, Chútica, no, de verdad que tú eres muy bueno, por ejemplo, para medicina, no, el próximo semestre te animas y haces el cambio, porque de todas maneras no vale que estudie algo que no ama, ¿no? Pero los que hemos logrado que se enamoren de la carrera, algunos ya están estudiando en el exterior porque se han ganado becas en maestría, entonces hemos tenido muy buenos resultados, ¿no? Escuché que usted no es como de esas típicas profesoras que llega a la clase, se sienta al frente, enciende el pizarrón y dice, bueno, vamos a la clase y comienza a hablar las 2 horas seguiditas de clase y no da basto. Y escriban y hagan esto, hagan lo otro, léanme. O solo son exposiciones, ustedes hablan, yo escucho, salgo. Califico y ya, adiós. O sea, su metodología, bueno. yo la siento que es como que innovadora, algo creativo. O sea, hay como esa chispita que el estudiante diga, wow, la profe, son 5 minutos de conversación, o nos hace un taller, o cada día viene con algo nuevo. O sea, ¿qué le inspira a usted para sacar estas innovaciones para enseñarles a los estudiantes? Me río mucho con mis estudiantes y me dio sed nomás el de pensar que tengo que hablar 2 horas. Me dio mucha sed. Usualmente, cuando comienzo mi clase, sí hago exposiciones, sí doy mi clase, porque también me toca hacerlo. Pero el punto de partida es que cuando yo empiezo a dar mi clase, a veces le digo, hey, esta unidad la expongo yo, pero la siguiente les toca a ustedes. ¿Es en serio? Claro que sí. Entonces yo en la primera, yo comienzo a interactuar y utilizo otro tipo de método de que, por ejemplo, el porcentaje de actuación en clase vale más que la tarea. Los componentes. Sí, los componentes es la clave. Entonces yo digo, bueno, tú no hablaste, hey, y yo ni te conozco la voz. Y comienzo yo, ¿cómo vamos? No te he escuchado hoy día y ya me grabo la cara y estoy... Entonces estoy tratando de motivarlo o motivarla porque, como te digo, si yo hablo 2 horas de clase, yo me canso y no es una educación que viene en doble vía. Porque incluso a veces ellos cuando llegan con algo nuevo y me quedo, ¿es en serio? Pásame el link, me parece interesante, lo voy a leer. Okay. La retroalimentación es muy importante. Sí, y en exposiciones a veces, ¿te acuerdas que mencionábamos lo del payaso y yo te decía, no,
A veces terminan de exponer, yo estoy, faltan 5 minutos, y profe, ¿no nos va a hacer la retroalimentación? Y yo les digo, ¿para qué si es todo perfecto? ¿Es en serio? No, yo no les quiero explicar nada, nos vemos el próximo año. Entonces van como un poco más relajados y yo les digo, relájense, que si yo veo algo que ustedes investigaron que no está acorde con lo que yo necesito que ustedes aprendan, en ese mismo momento digo, discúlpame, pasa la diapositiva anterior, ¿de dónde sacaste esto? Ay, de tal lugar. ¿Estás seguro? Todos con su teléfono a investigar. Y ellos se quedan así como que, ¿es en serio que va a investigar? A ver, ¿de dónde sacaste eso? ¿Qué significa eso? Explícame. Y ahí yo me paro. A ver, vamos, un ejemplo es cuando pero interrumpo en el momento, porque si yo, si yo explico después, ya no es lo mismo. Claro. Sí, bueno, realmente nosotros estamos en proceso de titulación, entonces tenemos la materia de elaboración de trabajo de titulación y es como un profesor que nos está enseñando a cómo caminar, caminar para que te pongan el gorro y bueno. Entonces él nos enseñaba acerca de lo de las revistas depredadoras, entonces después de que nosotros le entregamos nuestro estado del arte, él comenzó a revisar y después de otra clase nos dijo, bueno chicos, aquí me he encontrado con esta investigación que me produce un poco de intriga y poco a poco nos fue desglosando y nos fue enseñando cómo realmente eso no era una revista de alto impacto, sino una revista depredadora. Entonces ahí nosotros podemos captar y que otro momento en el que nosotros como investigadores nos demos cuenta realmente qué es lo que nos sirve y qué es lo que no nos sirve. Correcto. Es increíble las revistas depredadoras que existen actualmente, que lo único que hacen es coger el dinero para luego desaparecer. También es importante que las investigaciones que ustedes hagan sean de artículos científicos que ya estén de alto impacto, de Google académico o de libros publicados, ¿no? El resto no sirve. Peor si es para una investigación para graduación, ¿no? E incluso desde los primeros semestres ya podemos ir desclasificando la información que tenemos. Y no es tan difícil, porque es fácil buscar y decir, bueno, y aquí tengo 20, pero de las 20, uno me sirve. Exacto, así mismito. Ya como para ir cerrando este bloque, ¿cómo ha visto usted el cambio generacional de infraestructura a nivel educativo de la Universidad Laica Loyola Faro de Manabí? Wow, ¿qué te puedo yo decir? Yo tengo ya 15 años trabajando en la Universidad Julián, los cambios han sido increíbles. La infraestructura, el material didáctico, como es la pantalla táctil que ahora tenemos, los altavoces, micrófonos que tenemos para interactuar con los estudiantes, las áreas para poder salir de las 4 paredes e irnos a otro ambiente, como yo a veces en abordajes curriculares, que es una asignatura que yo doy, e indico, no, hoy nos vamos a tomar un café, pero en tal área, ¿no? Cada quien traiga, me movilizo, porque incluso dentro de esa asignatura yo indico que mientras el cuerpo esté más quieto, se duerme el cerebro y la manera de aprender más rápido, y a mí no me sirven las 2 horas de clase que yo tengo los estudiantes. Yo necesito mover el cuerpo, no estar en mi estado de confort, de estar sentado, que es horrible estar sentado muchas horas de clase. Uno tiene que levantarse, moverse. Comer algo, ir al baño. Si tú estás pensando en comer, en ir al baño, tú no vas a prestar atención al profesor, cualquier cosa está conectado con tus necesidades. Exactamente. Entonces yo lo que hago es bajar el cortisol para que comience el aprendizaje. Cuando ya empieza el placer, estás comiendo algo delicioso, estás sentado de una manera diferente, yo comienzo a ya introducir el conocimiento nuevo para que se ancle, forme como un andamiaje con el conocimiento anterior. Entonces ahí yo cierro con broche de oro. Es una de las cosas que yo puedo decir que dentro de la ULIAN ha cambiado. Los salones de clase la estética es mucho mejor. Y justamente ustedes le renovaron el edificio de la Facultad de Educación, bueno, antes Facultad de Educación, ahora Facultad de Educación, Turismo, Artes y Humanidades.
y es un edificio moderno, o sea, que está Chuzo, adaptado sí. a las necesidades actuales. Van a tener hasta un ascensor y yo me quedé como que, wow, o sea, Sí, ya en están. antes se Bueno, decía que la facultad de trabajo social era la la mejor. mejor. Sí, Ah, sí, pero sí, sí. ahora yo me paso por ahí y me quedo, wow, Es realmente. una envidia sana, Sí, como Sí, que, o sea, ajá. vamos de poquito, ¿no? Renovando los sí, sí. edificios, las estructuras, pero sobre todo la inclusión con las personas que tienen esas barreras especiales o necesidades especiales que se les suele llamar, para poder movilizarse a las aulas. Vi que hasta los letreros tienen el tema de branding, No, el braille. Braille. Sí, braille, sí. braille, perdón, braille, para las personas Sí, que sí. Sí, son sí. No ciegas, videntes, no ajá. videntes. Sí, nosotros hemos tenido alumnos no videntes, discapacitados, minusválidos, ¿ya? Y discapacidad auditiva. Nosotros hemos tenido y ha sido un desafío porque nosotros tuvimos un curso de señas, de lenguaje Lenguaje de de señas. señas y yo, wow, lo utilicé creo que un semestre. Luego, como no lo seguí practicando, me olvidé. Me olvidé, La me no olvidé, pero constancia. nos interactúa, nos abren el campus para poder estar acorde a la necesidad del grupo de estudiantes que tenemos siempre. Y sí, estoy contentísima por la nueva facultad que tenemos, es moderna. Yo pienso que siendo la facultad la más La más antigua antigua, de toda exacto, la sí, así universidad, es como cierto. que fue un logro alcanzado. Un logro alcanzado, imagínate, 13 carreras que funcionan allí En con un solo en un solo edificio. Sí, edificio. Es una cosa de que ajá. un grupo sale, el otro entra. Chao, ya es hora. Y estamos así. Y trabajamos desde las 7 de la mañana, hay grupos desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. O sea, todo el tiempo las aulas están llenas. Llena, Entonces, sí. Y eso no es es lo una importante. carrera que funciona, tengo Sí, entendido son que 13. son varias Sí. carreras. Sí. Tengo una amiga que ella ya se graduó, ya ella es licenciada en pedagogía. Y yo siempre la veía en otras facultades, pero amiga, ¿qué pasa? ¿Por qué estás acá? No está, no, es que la están se graduó y no pudo estudiar nunca Oh, ajá, en el edificio. qué Para pena. ya cerrar este podcast que ha sido muy interesante, Interactivo. muy interactivo y nos ha dicho varias cosas necesarias, ¿qué mensaje nos deja usted para los jóvenes? Para los jóvenes, Que estamos estudiando. Que Sí. estamos allí tratando de sacar nuestro título, o los que quieren ingresar a estudiar y todavía no se definen a qué estudiar. bueno, esa decisión, yo por más de que yo diga un consejo, es que sigan lo que aman, lo que les gusta, porque lo que yo hago, en mi caso, no es trabajar, es disfrutar de lo que hago. Yo a veces llego a dar clases y me paso divertida, terminan las 2 horas y yo digo, ay, qué pena, ya se acabó. O ya no los voy a volver a ver, ay, pero usted sí que es mal. Pero yo me divierto, hago amistades con ellos, les he dicho que tienen que aprender a discernir entre dentro de la puerta soy su docente y afuera podemos sentarnos a conversar y a tomar una tacita de café y es diferente. Yo sí divido estas partes. También esto que ustedes hacen, de estar contentos con lo que ustedes hacen, con la carrera que ustedes hacen, eso es lo mejor que yo puedo decirle a los estudiantes. Amen lo que hacen, porque entonces ya no va a significar absolutamente nada, no va a ser lo mismo. Sí, justamente decían, yo escuchaba la frase de que el trabajo sin amor es esclavitud. Correcto. Ajá. Sí, 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 así mismo es. Yo recuerdo que cuando ingresamos, porque nosotros ingresamos un grupo como de 42 estudiantes Sí. alrededor, y nos dividieron en dos paralelos, el A y el B, en primer semestre. El A fue el que se llenó más, el B solo se quedaron como 2 estudiantes, porque estaba la regla de las aulas no tienen que tener más de 30 o 35 estudiantes. Entonces nos dividieron y poco a poco se iban saliendo, porque muchos como que no les gustaba la comunicación, o sea, no veían un futuro, pero la realidad es que la comunicación tiene diferentes ramas, o sea, hay una gama de trabajo privado, público, la docencia, independiente, empresas, hasta en la política. Entonces, como que muchos no ven esa, no se fijan en ese sentido y muchos salen, dicen, no, o sea, no es para mí. ¿Qué le dirá a ustedes a ellos? O sea, ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hiciste Ser tú? constantes. ¿Pero por qué? ¿Qué te motivó a ser constante? A veces, ¿qué es lo que sucede? El compañero que está al lado. A veces son las amistades.
las amistades que están alrededor. Es que él me motiva. Es que si yo me quedo en la casa, él sí va. A veces las amistades, a veces son los mismos profesores que dicen, como lo que acabas de decir, la comunicación no solamente es aquí, tiene varios tentáculos, puedes escoger cualquier cosa, ¿ya? No tenerle miedo a una pantalla, saber comunicarte, saber expresar lo que quieres decir. Entonces, voy llegando a concluir de que eso es lo que nosotros, eso es lo que yo les diría a los estudiantes, ¿no? Investigar bien qué es lo que quieres, a dónde quieres llegar, y no solamente de una página de universidad que dice, yo quiero seguir esa carrera porque el fulano la quiere seguir. No, yo la sigo porque tiene varias aristas y yo quiero llegar acá, ¿no? Básicamente visualizar. Sí. Le agradecemos a todos. Esto ha sido todo de Pocas Aulas que Gritan. Le agradecemos a nuestra invitada especial. Gracias a licenciada. ustedes. Estuvo con ustedes Leonel Guerrero Y Yasleni Álava. y Laura Mena. Muchas gracias.